Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos entonces a iniciar con este quinto encuentro del curso A, que está orientado a los elementos de metodologías activas en torno a la educación tecnológica. En este caso, entonces, vamos a hoy a cerrar el primer módulo de este curso. Recuerde que son 5 módulos. Eh, Vamos entonces a hacer como 3 líneas o vamos a tener 3 momentos muy importantes en este cierre y es como entonces un concepto muy importante de experiencia. Vamos a hacer unas actividades, vamos a tener una actividad grupal y por último vamos a hacer un cierre de esta unidad, ¿cierto? Entonces, haciendo como una recapitulación de los procesos de que hay que tener en cuenta cuando se enseña a una persona de 5 a 6 años, otra de 7, ¿cierto? Entonces, cómo todas estas etapas influyen en el proceso educativo y cómo la tecnología se debe adaptar a ellos y no ellos a nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy en este quinto módulo. Entonces, como lo hemos dicho, es un curso que está muy orientado a diseñar experiencias, no solo clases, y eso es lo que vamos a poner hoy como en práctica, cómo se construye una experiencia educativa a diferencia de cómo se hace una clase, ¿cierto? Que es lo que siempre hemos hablado, que nosotros no trabajamos, o especialmente jornada extendida, no trabajando clases, sino creando experiencias educativas. Entonces, para ello, vamos entonces hablar un poco acerca de ese discurso, ¿cierto? Que es una experiencia de aprendizaje. Entonces, algún compañero que nos quiera compartir qué percibe, ¿cierto? Que entiende que hay dentro de su concepto como experiencia de aprendizaje. Alguien que nos cuente, nos comente acerca de esa experiencia, ¿cierto? Que nosotros entendemos como experiencia de aprendizaje. Un profe valiente, alguien que se atreva, ¿cierto? A exponer qué cree o qué percibe como experiencia de aprendizaje. Ninguno. Bueno, ¿qué consideran ustedes como experiencia de aprendizaje? Profe Julián, Juliana, perdón. Bueno, yo considero que es lograr como cautivar, causar en ellos algo agradable durante la sesión, ¿cierto? Te cuento mi experiencia, es mi primera vez trabajando con niños, soy profesora de media técnica. Ok. Soy administradora financiera, o sea, nada que ver. Y he Ok. estado estudiando, ¿cierto? Porque pues en el colegio he estado con la parte de tecnología también, pero cuando la hermana me ofreció pues como la parte de tecnología, yo dije, listo. Cuando empezamos me sentí muy perdida, muy abrumada. Cuando empecé las sesiones, ¿cierto? Las clases de robótica y yo dije, yo no voy a ser capaz. Pues te cuento que llevo 2 sesiones, inicié la semana anterior y los niños quieren ir todos los días a clase de tecnología. Ah, En la excelente. primera sesión hicimos un juego en la que empezamos hablando, pues si ellos sabían de robots, no sé qué, que era un robot que habían escuchado y después hicimos un ejercicio en los que ellos representaban el robot. Entonces, uno le daba una instrucción y el otro la debía seguir. Les encantó. Llevé un juego con unas flechas, todo, porque tengo aparte 47 niños, no tengo espacio donde atenderlos. Entonces en el auditorio los tuve un rato y ahí ellos hicieron circuitos con las flechas, no sé qué, y el robot seguía pues como la ruta. ¿Cierto? Y ya después al final hice pues como la evaluación a través de un semáforo de que si entendieron, si no entendieron, qué les había gustado, qué había que mejorar y todo. En el encuentro de hoy traté de hacer algo similar. Empezamos ya pues como a ver algoritmos, pero como instrucción, como el paso a paso, como lo que debe saber el robot para poder lograrlo. Y hicimos 2 juegos.
Uno fue consecuencias, les llevaba unas fichas que ellos debían organizar. Entonces, por ejemplo, cepillarse los dientes, entonces estaba la crema, el cepillo con la crema y la niña cepillándose los dientes, como con todas las rutinas o cosas cotidianas para que ellos pudieran determinar. Cuando evalué la clase, me dice uno que lo que más le gustó fue la pizza. Y yo le dije, pero si yo no te di pizza, ¿qué te gustó? Entonces me dice, no, es que en las fichas que tú nos diste había una pizza, había como armar la pizza, ¿cierto? Entonces era como la sesión que estaba primero el plato, después sin ingredientes, agregándole los ingredientes y al final estaba la pizza. Entonces, pues son ese tipo de actividades, yo pienso que los va cautivando todo. Tengo un problema porque tengo que elegir solamente 30, no pensamos que fueran a llegar todos cuando se hizo la inscripción y tengo fila de niños que quieren ingresar. Entonces estamos como en ese proceso de acomodar el grupo para pues que sea más práctico y más fácil poder desarrollar las actividades con ellos. Pues así vamos y yo pienso que la experiencia es lograr involucrarlos en el proceso de aprendizaje a través del juego, es lo que he tratado de hacer. Me ha tocado pues como revisar distintos materiales para que no sea pues como teoría, inclusive te digo que no he usado un tablero con ellos, Bien, sino eso que es. ellos van y simplemente conversamos, hablamos, hacemos equipos. Entonces, por ejemplo, ellos, unos hablan del trabajo en equipo, que les gusta trabajar en equipo, que les gusta una cosa, la otra. Entonces, yo pienso que ese ha sido pues como de pronto desde mi experiencia, que no es mucha trabajando con niños, estoy trabajando con niños de tercero, cuarto y quinto, y toda mi experiencia laboral ha sido con estudiantes de grado décimo y grado 11. O sea, es súper diferente todo lo que desarrollo para décimo y 11 a lo que estoy desarrollando para estos chicos de tercero, cuarto y quinto. Entonces yo pienso pues es como involucrarlos a práctica a través del juego y lograr pues como cautivarlos. Ellos hoy, por ejemplo, me decían, ve, yo pensaba que un algoritmo era algo más raro, pero porque lo vimos como la secuencia, como el paso a paso, pues cierto, sin conceptos complejos, sino a través como situaciones cotidianas. Muy bien, profe, eso es, o sea, si tú logras eso con las clases de matemáticas, ya, porque eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Que haya una experiencia. Muchas gracias, profe Juliana, por compartirnos esas habilidades. Además que esto también nos sirve a nosotros para podernos nutrir acerca de ideas de, no se me había ocurrido el hecho de utilizar los pictogramas para trabajar algoritmos, o no se me había ocurrido hacer tal cosa, ¿cierto? Entonces también es muy importante este tipo como de experiencias, compartirlas acá. Muchísimas gracias, profe Juliana. ¿Alguien más nos quiere compartir acerca de su experiencia de aprendizaje? Bueno, entonces lo que vamos Profe, a construir. Sí, te escuchamos, compañero. pues yo te voy a participar es que como cómo se entiende una experiencia de aprendizaje. Yo Sí, pienso que es una situación o actividad diseñada para generar aprendizaje, el cual pues un aprendizaje duradero y que se puede replicar en cualquier momento, que puede servir como base para generar otros aprendizajes. Así consigo yo una experiencia eh, de aprendizaje. muchísimas gracias, profe Danilo, por ese comentario. Muchas gracias. Entonces, recuerden que nuestra metodología es una metodología interactiva, ¿cierto? En donde nosotros vamos a construir a partir de ese discurso y no a través de una teoría o de una imposición cognitiva. Es decir, no, es que la experiencia es esto y porque es así y todos tenemos que ejecutarlo de la misma forma porque ese no es el objetivo, ¿cierto? Miren que aquí hemos permitido la flexibilidad, la autonomía, y obviamente al principio esto nos incomoda porque no estamos acostumbrados, nos reta, nos saca de esa zona de confort en la que estamos acostumbrados, pero también es algo muy interesante, como le decía la compañera, pues ella nunca había enseñado a niños y ese reto la llevó a adquirir habilidades y a entender los conceptos de otra forma muy distinta, ¿cierto? Entonces también muchas veces cuando uno enseña, uno también está aprendiendo. Entonces, lo que estamos buscando acá es eso, ¿cierto? Es entender y buscar algo que de verdad genere una experiencia significativa en los chicos. Entonces, para ello vamos ¿quién nos quiere responder esta pregunta? ¿Cuál fue la clase que nunca olvidaste? O sea, ¿cuál fue esa clase que nunca olvidaron?
Profe Guillermo, ¿cuál fue esa clase que nunca olvidó? Buenas noches. ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Ok. Bueno, mi nombre es Guillermo Yepes. Yo ya soy pensionado y hay una clase que nunca olvidé que fue en sexto de bachillerato, o sea, lo que ahorita es 11. Ujú. Resulta que cuando nosotros vimos límites, a mí nunca se me olvidó eso, y básicamente porque el profesor explicó para qué servía eso, o sea, para qué servían los límites. Y entendí que los límites servían para saber cómo hacer una caja con el máximo volumen. Y siempre le preguntaba a muchos ingenieros, a tecnólogos, a bachilleres, ¿para qué sirven los límites? Y la mayoría no me lo sabían decir. Entonces, me pareció eso muy interesante. Muchas gracias, profe. O sea que podríamos decir que el profe te hizo entender la utilidad del concepto. ¿Para qué nos sirve? La utilidad, ¿cierto? Entonces, mire que hay Es, una parte muy importante del concepto y es para qué nos sirve lo que estamos aprendiendo. Entonces, les devuelvo esa pregunta. ¿Ustedes por qué creen que es importante este curso y qué creen que estamos buscando con esta capacitación? ¿Qué creen ustedes, profes? ¿Qué creen ustedes que cuál es el objetivo de esta experiencia? Mire que acá no trabajamos, te- trabajamos mucha teoría, pero muy desde la dialéctica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de este curso? Porque muchos dirían, no, ¿yo para qué me voy a conectar? Yo bien cansado, qué pereza, tanto que tengo que hacer, tantos formatos que tengo que entregar. ¿Ustedes cuál creen que es el objetivo de este curso? Profe Juliana. Bueno, yo pienso que el objetivo es brindarnos como esos tips, esas herramientas, esas situaciones que podemos emplear para lograr hacer una experiencia educativa, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? De aprendizaje, en la que los niños se involucren, bueno, yo hablo de niños, bueno, los jóvenes, los participantes se involucren en el proceso y en su aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Volvemos entonces otra vez a la pregunta anterior. ¿Cuál fue esa experiencia que nunca olvidamos? Ya el profe Guillermo nos compartió la de el profe de matemáticas que le dio límites. ¿Qué clase no, qué clase ustedes recuerdan con todo el corazón? Compañeros, ¿qué clase recuerdan ustedes con todo el corazón que ustedes dicen? No, a mí, alguien que nos diga, alguien que nos cuente. Ninguno. O sea, ninguno tuvo una experiencia inolvidable en el colegio, ninguno recuerda algo. Profe, pues yo tuve una experiencia muy bonita, considero yo, porque Sí, recién igual cuando llegué a la institución, habían dos terceros de primaria, entonces los más pequeños los hicieron a tercero A y los más grandes que eran indisciplinados y jodones, fregones, pues los sí, colocaron en tercero B. Entonces yo como apenas estaba llegando y no conocía bien de cómo se manejaban las cosas, me dieron tercero B. Mi primera clase fue de matemática, pues yo siempre me ha gustado la matemática y siempre venían quejando de los niños que no les prestaban atención, que no aprendían. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque yo logré desde ese día enrutar a los muchachos y fue un respeto porque supuestamente no respetaban. Y la entrada a ese salón para mí fue significativa porque logré que ellos cambiaran. muchas gracias, profe. Muchas, muchas, muchas gracias por esa experiencia personal que nos compartes. Entonces, hay que entender es qué nos motiva, qué nos origina y para qué nos sirven las cosas, ¿cierto? Entonces, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que el cerebro no recuerda contenidos, sino que recuerda experiencias, ¿cierto? El cerebro por lo general ¿y qué es una experiencia? Una acción. Entonces voy a explicarlo desde el código simbólico
de la neurociencia, y es que siempre van a haber una impronta, es una huella emocional que nos queda a nosotros en el cerebro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se genera una impronta? Una impronta se genera a partir de un momento, una situación y una emoción. Entonces, los pongo de la siguiente forma, y eso tiene que ver mucho con el tema del trauma, ¿cierto? ¿Cómo se generan los traumas? Entonces, los traumas y las improntas es exactamente lo mismo, o lo que se conoce también como experiencias traumáticas, que no siempre la impronta puede ser o positiva o puede ser negativa. Entonces, una impronta positiva puede ser, por ejemplo, que yo estaba muy cansado y mi mamá llegó y me dio un chocolate con algo muy rico. Entonces, yo siempre relaciono el hecho de estar cansado con chocolate. Entonces, ahí ya hay una experiencia positiva para mí, pero puede pasar todo lo contrario, que yo llego a un lugar, veo que hay una cucaracha por ahí. ¿Qué creen ustedes que cuál fue ese? Hay un momento que llegaron a un restaurante, ¿cuál fue la emoción y cuál fue la acción de ese restaurante? ¿Cierto? Entonces yo llegué al restaurante, normal, es mi acción, la situación es la cucaracha por encima de la comida, entonces cuál es mi emoción y luego cuál es la acción. Entonces eso mismo se establece en la educación. Entonces, ¿cuál es el momento que nosotros vamos a establecer? ¿Cuál es esa emoción que le vamos a dar nosotros a los chicos y cuál es esa acción que queremos que genere? Entonces, a partir de esos tres momentos, nosotros vamos a crear una experiencia, ¿cierto? Entonces, tenemos un momento, una emoción y una acción. Eso es fundamental para llevarlo eso viene desde la neurociencia orientada al neuromercadeo o al neuromarketing y cómo nosotros lo traemos a la educación. Entonces tenemos esas emociones y ahí es lo que nosotros vamos a aprender a hoy a construir, cómo construimos esas emociones, cómo construimos las acciones, porque todo el tiempo nosotros nos enseñaron que lo verdaderamente importante era el contenido, ¿cierto? Pero nunca nos enseñaron que nosotros somos seres sociales, seres emocionales y seres pensantes. Entonces, en ese orden es como nosotros empezamos a generar un conocimiento. Desde la neurociencia se establece, inclusive desde las teorías educativas, pedagógicas, Vygotsky habla de un conocimiento social, ¿cierto? Cómo el contexto influye en nuestro proceso. Luego vienen las emociones, que ahí viene todo un tema desde el psicoanálisis, de todo el símbolo aprendizaje, y luego ya viene todo un proceso de lo cognitivo, de cómo son esas etapas del desarrollo. Entonces, las experiencias se generan a partir de ahí. ¿Alguien nos quiere dar un aporte, una sugerencia acerca de ese concepto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Se aplica? ¿No se aplica? Porque recuerden que esto no es una clase donde yo voy a entrar a hablar, 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 que sea palabra de Dios, sino que es una construcción colectiva, ¿sí? Como su nombre lo dice, la idea es que todos podamos participar. Listo, para que sea mucho más agradable el espacio y no sea un monólogo. Entonces, compañeros, ¿quién nos quiere aportar? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con esta teoría de las experiencias? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? Todo es válido en esta clase. Entonces, bienvenidos, compañeros, a dar sus aportes. Profe Guillermo, Eh, a ver, profesora, quiero entenderlo bien en el momento, la emoción y la acción. Por decir algo, sí, yo tengo claro que, por ejemplo, un niño pequeño está en algún espacio y él no tiene miedo, por ejemplo, a una cucaracha o a un ratón. Resulta que la mamá se da cuenta que el niño va hacia el animal y ella lanza un grito. Entonces a él se le genera un trauma. Y cada vez, durante toda la vida, mientras él no trabaje eso, que escuche un sonido parecido o vea una cucaracha, se genera el trauma. ¿Dónde está así ahí el es. concepto? ¿Dónde está el concepto ahí o sea, cuáles son ahí entonces el momento, la emoción y la acción? Claro que sí. Entonces, ¿el momento qué es? El momento es la cucaracha alrededor del niño, ¿cierto? ¿Cuál es la emoción de la mamá? Asco y miedo. ¿La acción qué es? Lo quita violentamente, ¿cierto? Ahí se generó un trauma, una impronta, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la educación. Nosotros, ¿por qué muchas veces decimos que pereza la matemática? Ah, es que no, esto no me entra, no.
porque ahí nosotros también como docentes, consciente o inconscientemente, estamos generando improntas en los chicos. Entonces, ¿qué improntas queremos generar nosotros? Positivas, negativas. ¿Cómo nosotros vamos a generar esas improntas? Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de esos procesos. ¿Sí me hago entender? Sí, muchas gracias. Listo, profe. Muchísimas a usted por comentarnos. Entonces, aquí para ello vamos a hacer entonces un ejercicio de recordación, de memoria, de acción, de como de respirar, de oxigenar el cerebro. Y para ello, entonces vamos a hacer lo siguiente, compañeros. Vamos a recordar, vamos a utilizar elementos mnemotécnicos para recordar entonces este gráfico. ¿Listo? Entonces vamos a recordarlo. Recuerde que vamos a utilizar papel y lápiz para entonces recordar este momento. Claro, eso está. Entonces les voy a dar 30 segunditos para que utilicen alguna habilidad memotécnica. Es decir, yo siempre que iba abajo me encerraba con la casa y entonces por la tarde no, qué calor es en la ventana y entonces no, la otra ventana y después me iba hacia la izquierda. Entonces ahí hay un proceso de memoria, ¿cierto? ¿Qué historia nosotros vamos a construir para recordar esta secuencia visual? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí qué es el ejercicio? Entonces en papel y lápiz vamos a coger papel y lápiz y vamos a recordar esta secuencia. Listo, entonces tienen 30 segundos. Esta vez no voy a presionar, les voy a dar tiempo para que recuerden. Lo ideal es evitar el uso de fotos, de print screen. O sea, es más un ejercicio para nosotros, ¿cierto? Como para ejercitar nuestro cerebro, como para hacer ejercicio, oxigenación. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces van 29. Vamos en 20. 10. Listo, entonces ahora compañeros vamos entonces a dibujar en nuestro papel y lápiz, vamos a dibujar esa secuencia de elementos que vimos ahorita. Listo, vamos a dibujar esa secuencia. ¿Cuál será esa secuencia? Listo, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa secuencia? ¿Cómo nos fue? ¿Quién se atreve a mostrar un print screen? A subir un print screen en el chat. A ver, ¿quién se atreve? Vamos a ver quién es capaz, quién lo hizo, quién no fue capaz. No importa si no fueron capaces, vamos entonces a colocarlo. Profe, no fue capaz, se me olvidó, solo hice hasta el segundo, solo hice hasta el primero. Es muy, muy, muy importante poderlo colocar. Listo. Entonces vamos a colocarlo, vamos a ubicarlo ahí en el chat, tomamos la fotico, vamos a compartirlo para que lo hagamos lo más interactivo posible. Listo. Entonces ahí vamos con eso. Listo. ¿Cómo van? Compañeros, ¿cómo vamos? Eso, profe Yuri. Ah, no, excelente. A ver, vamos a mirar cómo lo hizo. Bueno, por acá ya, cuadrito, flechita, Muy bien, excelente. Profe, compártenos, ¿qué herramienta mnemotécnica utilizaste? Sí, Pues de profe hecho Joshua. fue más como la ubicación espacial, ¿verdad? Cuadrito, cuadrito, flecha salida, flecha entrada, flecha izquierda, flecha derecha. Y traté de grabarlo por filas, no como verlo todo en Ok. general, sino como tratar de por filas
la dirección como de las flechas. Los cuadraditos fue lo más fácil. Ya, si es como por los colores que tenía cada uno internamente, sé que habían, creo, pues, como dos verdes y uno como amarillo, pero esa ubicación sí no me la sé. Listo, bueno, muy bien, muy bien. Pero entonces acá la idea es eso, ¿cierto? Cómo trabajar con los chicos el tema de memoria, atención, concentración, qué habilidades de mnemotecnia utilizamos, ya que los chicos muchas veces, como ya con el celular, le legan toda la función de memoria a un tercero, que es el celular. Entonces, pocas veces nosotros trabajamos tema de memoria, de atención, de concentración. Entonces, estos ejercicios nos van a aterrizar un poquito a esos espacios, ¿cierto? Como para poder traer la atención, porque sabemos que en digital es muy difícil, entonces estamos generando ese proceso. Listo. Uy, profe, muy bien, hasta con cuadrito adentro y todo. Muy bien, profe, muy bien, Faber. Cuéntanos, Faber, ¿qué, qué estrategia mnemotécnica utilizaste para esos recuerdos, para recordar? Muy buenas noches. Sí, profe, te escuchamos. Pues, profe, bueno, en mi caso tengo buena memoria, entonces traté de hacerlo también por filas, flechitas hacia abajo, cuadritos, cuadrito, hacia la derecha, hacia abajo y ya, pues traté de memorizarlo así, se me hizo bastante fácil. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, Muy bien, profe Haider también lo hizo muy bien. ¿Qué estrategia utilizaste? Profe, creo que me equivoqué en la primera, en la flecha. Tomo, llevaba una secuencia, llevando la primera, yo sabía que en la última había flecha hacia la izquierda, flecha hacia abajo y flecha hacia la derecha, creo que, o hacia la izquierda también. Y después seguí una secuencia horizontal, entonces allí lo hice, me lo aprendí horizontalmente. Ah, ok. Sí, la primera Dos iba para colores, abajo, dos sí. ventanas, otra ventana, eso. Ujú. Y ya los niveles, nosotros le podemos dar nivel, entonces colores. Bueno, no, ¿cuál es qué color era una, qué color era la otra? ¿Cierto? Eso también le va dando cierto nivel y cierta dificultad al proceso. Sí, no, Profe, es muchas como, gracias por compartirlo. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más hizo el ejercicio, cierto? De aprenderse la secuencia y replicarla en un papelito. ¿Alguien más lo hizo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, entonces vamos a hablar un poquitico acerca de que entonces, ¿qué es una experiencia educativa? ¿Cierto? Entonces, una experiencia educativa es una impronta que ocurre básicamente en un espacio académico. Y ya dijimos que las improntas siempre van a estar dadas por un momento, una situación, una emoción y una acción. A partir de ahí, entonces eso se va a dividir en diferentes líneas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos y es primero tener una diferenciación muy clara entre el tema de qué es una actividad y qué es una experiencia. Entonces, cuando nosotros hacemos actividades, ¿cuándo ustedes creen que es la diferencia entre una actividad y una experiencia? Porque la actividad puede ser, lean este texto, ¿sí? Hagan esto otro, aquí me equivoqué. La actividad es lean este texto, ¿cierto? Hagan este otro elemento. Mientras que una experiencia tiene que ver ya más con resolver un misterio, ¿cierto? Que construyan una solución. Entonces, una actividad simplemente es casi que un algoritmo, una secuencia, pero una experiencia está pasada por el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una actividad? La actividad básicamente es una acción, pero una experiencia, esa acción pasa por el cuerpo. Por eso es que los neuropsicólogos hablan del tema de la educación basada en experiencias, porque el cuerpo tiene que asumir, vivir, de sentir una emoción, sentir una participación, tener un... Sí, profe Luz, cuéntame. Ay, qué pena haberlo interrumpido. Yo pensé que me iba a dar el turno despuesito. Buenas tardes para Ah, todos. buenas. Mm, Estaba escuchándote de lo de la experiencia y la actividad.
y me acordé de lo que estamos trabajando con los niños, porque yo estoy trabajando la huerta escolar, pero hacia lo que es plantas medicinales y plantas ornamentales. Por el momento estamos con las plantas medicinales. Entonces yo les llevé una actividad para colorear y después fuimos a la huerta, como ya sembramos, hasta el momento tenemos sembrada la albahaca, entonces cada uno arrancó una plantica de albahaca, porque todavía está pequeñita, y empezamos a revisar qué es la raíz, cuál es el tallo, cuáles son las hojas. Cada uno la tocaba y olfateaba cómo olía la albahaca. Entonces pienso que lo primero era la actividad y lo segundo ya la experiencia, sentir en sí a la albahaca cuál es su olor, cuáles son las partes de la planta, enfatizando, pues practicando nuevamente lo de las plantas, ¿cierto? Y eh, el estar allí cogiendo la tierrita, arrancando la maleza, todo esto son las experiencias. No sé cómo lo verá todo. Sí, no, eso es, y eso Gracias. aplica para todas las materias. Inclusive es muy importante entender esto, porque por eso son las nuevas tendencias que se vienen en temas, bueno, ya no son ni tan nuevos, porque el tema del STEAM viene sonando ya hace mucho rato, el tema de las metodologías activas, metodologías basadas en proyectos, metodologías invertidas. Entonces, todo esto no es nada nuevo, sino porque creen ustedes que en nuestro contexto es tan difícil utilizar este tipo de, de metodologías. ¿Qué creen ustedes que dificulta el proceso de que nosotros dejemos de hacer actividades a experiencias? ¿Qué ustedes creen? Hay muchos factores, pero sí me gustaría escucharlo. Profe Luz. Para mí uno de los factores más importantes es el tiempo. ¿Por qué? Porque Sí. a nosotros nos piden cierto rendimiento en cuanto a el cumplimiento de todos los logros del año. Entonces uno tiene que estar ahí, trabaje, trabaje y pocas veces se puede salir al campo, pues a experimentar, ¿cierto? Entonces pienso que esa es una de las causantes, porque a mí sí me gustaría, obvio, que mis clases fueran así, como es mi experiencia actualmente con la jornada extendida, que todas las clases fueran así es una maravilla, porque es que tienes el tiempo, los niños disfrutan, juegan, no tienes que estar pues exigiendo tanto orden, tanta disciplina, sino que se deja hacer a los niños. Sí, tengo grado segundito, entonces todavía en grado segundo todavía les falta mucho lo que es estar la atención, ¿cierto? Entonces pienso que puede ser ese factor, la falta de tiempo por cumplimiento de, pues, de los requerimientos del colegio, de la institución y a nivel nacional. Muchas gracias, profe. Profe Carlos, cuéntanos. Te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches. Pues yo Buenas creo que noches. en gran parte ha sido porque tradicionalmente la educación la hemos enfocado en ese sentido, ¿cierto? En que las clases deben ser magistrales y no que los estudiantes vivan una experiencia. Mi experiencia este año y desde el año pasado ha sido ser docente. Yo siempre había trabajado en una institución y me había tocado formulación de proyectos, ejecución de proyectos, muchas cosas. Y en la institución que yo llegué, pues trabajamos de gran parte el aprendizaje basado en proyectos o en la solución de problemas. Y para la zona en la que yo estoy, donde los niños constantemente están diario resolviendo problemas porque les toca trabajar, pues estoy en una zona rural, les toca trabajar y diario se están enfrentando a un problema y, y enfrentarlos a una educación tradicional antes les limita el desarrollo porque ellos no le ven utilidad a la formación académica. En el momento en que nosotros le mostremos a ellos que para qué sirve las matemáticas, para qué sirve la regla de tres, para qué sirven los cambios de estados de la materia, conocer esto en las actividades que ellos hacen, ellos van a vivir una experiencia y van a verle la utilidad de estos conocimientos y avanzan más en el aprendizaje. Y lo he notado en las diferentes actividades que yo hago con ellos. Ok, muchas gracias, profe. Profe Néstor. Buenas noches. Bueno, Buenas mira, noches, profe.
te contesto la pregunta con una experiencia que tuve hace aproximadamente 8 años y de paso, pues ya hiciste la pregunta hace mucho, pero hace más o menos 8 o 9 años tuve una experiencia en una clase con grado noveno en matemáticas. Yo soy docente de matemáticas y estábamos haciendo una experiencia a calcular la altura de un árbol utilizando su sombra. Estamos viendo creo que teorema de Tales, sí. Y resulta que hicimos la práctica y uno de esos niños, a veces en esos descuidos que uno tiene en la clase, se subió al árbol con el metro para verificar si era verdad o no, porque él hizo el cálculo pues, con su lápiz, su calculadora y todo lo demás, pero quería verificar si esa era la altura del árbol. Se subió al árbol y no le dio exacto. O sea, nosotros sabemos que en el caso de matemáticas, cuando hacemos ese tipo de experiencias, siempre va a existir el margen de error. Y ese niño, básicamente ahí en el salón de clases, profe, pero esto no es posible, eso no da, lo medí varias veces, no dio. Entonces, básicamente, me quiso dar a entender de que lo que estaban viendo en clase no era cierto, ¿cierto? Y yo paré alrededor de 2, 3 clases tratando de darle a entender al niño, explicarle el margen de error, cómo funciona, que es una actividad práctica, más o menos para que cuál era el objetivo de la actividad, sacarlos al campo y mirar cómo era posible utilizar algunas herramientas que nos dan las matemáticas para nosotros darle solución a alguna situación, algún problema que tenemos en la cotidianidad. Y salían más preguntas de ese chico, profe, es tanto así que la sombra que el árbol proyecta a las 10 de la mañana no es la misma que proyecta a las 2 de la tarde. Y así, entonces fue una experiencia pues muy bacana porque todos los estudiantes básicamente querían hacer la misma experiencia, salir a medir el árbol en distintas horas del día, a pesar de que pues no les daba con precisión, siempre había un desfaz de 50, 60 centímetros, y aparte la sombra era la última hoja, ellos de pronto la calculaban desde alguna parte del tronco. Entonces son experiencias que a los chicos les gusta mucho. Hoy ahí me llenó más y cada vez que yo iba a una clase y preparaba algo en matemáticas, yo siempre decía, ¿con qué me va a salir este chico hoy? Y entonces uno aprende que en las matemáticas uno tiene que tratar de darles a entender a los chicos para qué sirve esto, ¿cierto? En una ocasión estaba un topógrafo ahí midiendo, iban a hacer una placa huella, hablé con él les explicó lo de la pendiente de una recta que se ve en el salón de clases, cómo ellos calculan todo eso. Entonces, llevar a los chicos a ese tipo de experiencias es muy bueno. Hoy en día yo siento que ese chico se graduó y quedó con esa duda. Él hoy ya creo que es arquitecto, supongo que ya habrá despejado la duda, pero son experiencias muy bacanas y yo creo que eso son lo que a los estudiantes les encanta hoy en día, les gusta salir del salón de clases, que nosotros hagamos experiencias con ellos y que ojalá todos nos encontremos con estudiantes así curiosos que nos despierten el interés por explorar otras cosas, porque yo con ese chico aprendí, porque yo estaba recién entrando a la educación, aprendí que hay que prepararse para ese tipo de cosas. En el caso de matemáticas, si ellos hay unos que te van a preguntar, profe, ¿para qué sirve el trinomio cuadrado perfecto? Siempre van a haber ese tipo de ¿Cuál? preguntas. Entonces, las experiencias prácticas son muy buenas para despejarle las dudas a los chicos. Eso era, profe. Exacto, muchas gracias, profe. Además que justo nos complementas pues como con el tema de que una experiencia siempre va a estar pues como desde este elemento de la emoción, la participación, el desafío y la reflexión, justo ahí se aplicó, ¿cierto? Ahí se aplicó esos tres elementos de una emoción, una curiosidad, profe, no esperé a que hay algo, yo participé, hay un desafío, ¿no? Y una reflexión, ¿cierto? Que eso es todo el tiempo cuando nosotros empezamos a construir y a entender un poquito eso, nuestras clases tienden a ser un poquito diferentes. Muchas gracias, profe. Profe Néstor, cuéntanos, te escuchamos. Profe Néstor, te escuchamos. No, yo fui el que habló ahorita, dejé la mano levantada, qué Ah, pena. listo, listo. Ok, bien.
Entonces, vamos ahora sí a hacer otra actividad. Listo, voy a hacer esto un poquitico más pequeño para que, perdón. Entonces, ahora aquí vamos a tener entonces lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo les voy a decir un color y ustedes entonces, la mano derecha va a seleccionar la columna, estos colores que están en la derecha. Y la mano izquierda va a seleccionar. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, la mano derecha, si yo digo amarillo, selecciono el amarillo acá con este dedo y con el otro tengo que buscar el otro amarillo, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar un tema de atención, concentración y espacio. ¿Listo? Entonces, atentos, todos alcanzan a ver la pantalla, todos alcanzan a ver los círculos, todos estamos ahí listos. Sí, señor. Profe, disculpe, ¿me puede explicar nuevamente que no lo... Listo, entonces vamos a estar atentos. Yo voy a dar un color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, azul. Entonces usted con el dedo derecho va a tocar la barrita de colores azul, ¿cierto? Acá el círculo azul. Y con el izquierdo lo va a tocar en el otro lado, ¿cierto? Entonces voy a tocar acá azul y acá en el círculo. ¿Me hago entender? Entonces yo digo rojo, entonces cambiamos. Amarillo, entonces vamos a buscar. Entonces ahí el cerebro se tiene que dividir en dos, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Claros hasta ahí? Gracias, profe, sí, claro. Señor. Listo, atentos pues por la participación. Entonces, vamos a comenzar. Voy despacio y vamos aumentando el tiempo. Listo. Rosado, verde, ¿cierto? Azul, rojo, morado, ay, morado, ¿cierto? Café, amarillo, naranja, rosado, verde, azul, amarillo, rojo, verde, morado, azul, naranjado, rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con ese ejercicio, compañeros? Súper bien, profe. Listo, ahí nuestro cerebro se confundió, se alivió. ¿Les fue bien? ¿Qué Sí, pasó señor. con Súper ustedes? ¿Qué bien, sí, sintieron? se confundía un poquito, pues ya la rapidez, pero generalmente se alcanza pues como a distinguir o Cuando usted parear pues comenzó ambos. a decirlo seguidamente, ya uno comienza como que ahí perder la coordinación. Exacto, muy bien. Se descoordina uno, ya uno está como, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que estos ejercicios, qué le aportan a la clase? ¿Qué le aporta Agilidad este y ejercicio? dinamismo, Agilidad, atención, atención, ¿qué más? concentración. Concentración, trabajo de espacio. Lo podemos traer inclusive lo podemos traer en inglés, ¿cierto? Red, green, pink, purple. Y ahí también estamos fortaleciendo no solamente el tema de concentración, sino que también estamos trabajando temas de idioma. Entonces ahí, chicos, y estamos trabajando movimiento, desplazamiento. Entonces miren que acá estamos trabajando muchas líneas del cuerpo que nos van a servir, no solamente la parte tecnológica por el pensamiento colateral, eh, entonces, esto es muy interesante, generamos emoción, como me fue, pucha, me frustré, no, me dijo, profe, espere, pum, pum", rabia. Cuando nosotros generamos ese tipo de cosas, rabia, alegría, competencia, mire que ahí ya estamos creando una experiencia, ¿cierto? Ya estamos creando acción, no solamente repita, sino que ya hay toda una cantidad de elementos alrededor que se están involucrando. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede construir una experiencia? Entonces, para ello nos vamos a hacer en equipos. En este momento somos 66 personas conectadas. Entonces, vamos a crear unos equipos y estos equipos van a construir una experiencia de un tema tecnológico. Por ejemplo, vamos a construir una experiencia para enseñar algoritmos. Vamos a construir una experiencia para enseñar qué es un circuito. Vamos a construir una experiencia para enseñar qué es un relé.
vamos a construir una experiencia para enseñar qué es un algoritmo, ¿sí? Entonces, ustedes van en equipos, van a escoger un tema tecnológico que quieran. Vamos a enseñar qué es una IA, ¿cierto? Van a escoger un tema y en torno a ese tema académico o ese tema tecnológico que nosotros queramos, vamos a construir una experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tiene que tener una experiencia? Sorpresa, reto, colaboración, creación y contexto con lo real. Lo que tanto hablamos ahorita del árbol, que eso me causó curiosidad, ¿cierto? O el tema del algoritmo de, bueno, ¿cuáles son los pasos para tender una cama? Tienes 30 segundos para hacerlo. Mire que ahí ya estamos haciendo una experiencia, ¿cierto? Entonces, nos vamos a hacer en equipos y vamos a construir una experiencia. Listo, ustedes van a escoger el tema al cual van a trabajar. Entonces, como le digo, pueden trabajar qué es un relé, qué es un algoritmo, qué es un circuito, qué es, porque eso es justo lo que nosotros nos enfrentamos a diario, pues o especialmente con el proceso de jornada extendida, y es ese crear experiencia, ¿cierto? Cómo nosotros, desde lo que tenemos, desde los recursos, cómo podemos crear una experiencia. Listo, ¿alguna duda hasta ahí, compañeros? ¿Está claro cuál va a ser el ejercicio? Listo. Compañeros, ¿está listo? Ya los voy a mandar entonces al grupo. Entonces, ¿qué debe tener la experiencia? Una sorpresa, un reto, una colaboración y una creación. ¿Listo? Entonces, son las 7:15, más o menos, ¿cierto? Son las 7:20. Entonces, volvemos faltando un cuarto para las 8. ¿Listo? Entonces, tenemos más o menos 20, 30 minutos para construir esa experiencia en grupo. Entonces, ¿qué tiene, qué sorpresa? ¿Qué debe tener? Sorpresa, reto, colaboración, creación y contexto con lo real. Y un tema orientado a tecnología. ¿Listo? Entonces, tenemos 30 minutos. ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Listo? Comenzamos entonces en los grupos. Profe, me mandas al 3 nuevamente. Listo. Eres Danilo. Sí, Sí, señor. Danilo. No me aparece sin. No me apareces acá todavía. Puedes agregar, puedes darle join. Te agregas al 3. Listo. No me sale. Entonces te voy a mover otra vez. Ahí aparece que estás en el 3. Te voy a mover otra vez al 3. Listo. Te voy a mover al 2 y luego te paso de nuevo al 3. Listo. Bueno, Hola, qué pena, yo estaba en el 7, pero como que me salí. Me vuelve a agregar, porfa. Listo. Tú eres Berta, Berta. ¿Estás en el cual? Porque aquí me aparece es que estás como desconectada. en el 7. Me aparece desconectada. Dice no joint, como si no hubieras ingresado.
Entonces, si no te Ah, aparece ingresado, entonces le vas a dar lo siguiente. Te metes en sí. donde está ahí como en, exacto, donde dice y le das ingresar. O sea, como No, que todavía no profe, has nada. aceptado ingresar al grupo. Ay, profe, no encuentro la invitación, pues estoy perdido. Donde dice como breakout o como grupos, ahí te aparece. Por ejemplo, Hugo, sí me aparece que no está en ningún grupo. Y Julián tampoco. Pero tú me apareces que estás desconectado, o sea, que no has aceptado. Ay, no. Profe Danilo, no pasa nada todavía. No sé Danilo, qué ¿sabes qué? Yo creo que no has significa. dado a aceptar al grupo. Sí, Sí, porque acá me aparece que dice no joint, como si no tuvieras unido. Danilo no, Romaña Salas, no joint. así, Así me aparece acá, así como fue en la si no clase, hubieras aceptado. Como si no hubieras aceptado. Entonces, si la quieres, te se- voy a sacar, te voy a, no, no me aparece. Te muevo, vuelvo y te muevo y nada, me apareces como si no tuvieras, como si no hubieras aceptado. así fue en la clase pasada que no pude participar porque no ingresé al link. Listo, entonces ahí hay, No sé. bueno, hay tres punticos, ahí en la parte de abajo del Zoom hay tres punticos. Y hay algo que se llama breakout rooms. Ya leíste ahí, te le das breakout rooms y ahí te aparece la opción en que cuál estás. Listo. Ya me parece que no estás conectado. Igual, por ejemplo, José Meneses tampoco se ha conectado. Danilo, me parece que no te has conectado. Mm, Carlos Andrés tampoco me parece conectado. Lady tampoco me parece que se has unido al grupo. Hugo salió y volvió a ingresar. Entonces, Hugo, ¿en qué grupo te agrego? Hugo Hernando, ¿en qué grupo te agrego? Eh, eh, Profe, buenas noches. No, no alcancé a estar en ningún grupo porque la señal es muy inestable y se me sale antes de Bueno, entonces, ingresar. listo. Entonces te voy a ingresar en el 5, listo. Ok, ok, profe, muchas gracias. Entonces, si te vuelves a salir, me dices, profe, me agregas al 5, porfa. Listo. Listo, profe. Ya, acepta que ya estás en el 5. Julián. Julián se salió, se desconectó.
Profe Karina. Ah, bueno. Listo, bienvenidos de nuevo a la sala. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron en el ejercicio? ¿Qué nos interrogó? ¿Qué aprendimos? ¿Qué reto tuvimos? ¿Qué dificultad? ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia? Profe, nosotros, el equipo número uno, pues yo, por ejemplo, Listo, aprendí un bien poco más pueda. sobre memorias. Entonces, el tema que elegimos fueron las memorias o las memorias principales dentro de un computador. Nuestra Ok, actividad enganche va a ser un mini carrusel em, de juegos de memotecnia. Van a ser en específico tres, cada uno aumentando de nivel. En el primero, jueguitos muy básicos, muy sencillos, como el que tú nos mostraste, pero quizás sin mucha mezcla de colores, como para que sea más básico. En la ok. segunda base, ya sí jugaremos con colores, bases, formas y tamaños, para que sea un poco más complejo. Y lo último sería este, este jueguito en un pizarrón, como de voltear las fichas y tratar de asociarlas. Se me va el nombre de ese juego. Concéntrese, Concéntrese, compañero. Eso, concéntrese, del para que no se le concéntrese. olvide. Exacto. Ujú. Eso. Esa sería nuestra actividad de enganche para trabajar todo el tema de la memoria y los diferentes tipos de memoria, que ya el compañero nos va a explicar cuál va a ser nuestra actividad central y cuál va a ser su finalidad mediante la vivencia de experiencias. Prácticamente vamos a volver al salón una experiencia de memoria. Ok, Bueno, excelente. como decía la compañera, entonces el grupo está dividido en grupos más pequeños y el que mejor haga los retos va a ser, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, memoria flash, memoria RAM y memoria disco duro. Eh, entonces les explicamos que en el disco duro cabe toda la información que usted quiera y va a ser como un supermercado. En el supermercado hay de todo, listo, todo tipo de productos. Y la finalidad será hacer una torta. Entonces, allá está el supermercado en la dirección X. También tenemos la memoria RAM que va a ser la alacena de nuestra casa, que si tenemos una alacena muy grande, nos van a caber muchos productos. Vamos a poder hacer no una, sino cualquier cantidad de tortas y también vamos a poder hacer sancochos, vamos a poder hacer muchas cosas si tenemos una alacena grande, una memoria RAM grande. Y tenemos también la memoria flash, que es el mesón de la cocina, que es donde vamos a colocar los productos para realizar el producto, por ejemplo, la torta. Entonces, cuando nos toca ir hasta el supermercado, es el disco duro. Si al procesador le tocara ir por la información siempre al disco duro, se demoraría mucho. Si el procesador tiene la información en la memoria RAM, que es donde le cabe también mucha cosa y es donde está más cerca, entonces va a poder acceder a esa memoria y va a poder acceder a esos productos de forma más fácil. Y si el procesador los tiene en la mano, que es donde guarda los programas con los que está trabajando constantemente, que es en la memoria flash, ese sería el mesón de la cocina. Entonces, ¿cuál prepararía la torta más rápido? ¿El que le toca ir al supermercado por cada producto? ¿El que le toca ir hasta la alacena siendo muy rápido, todavía se va a demorar? ¿O el que utiliza el mesón ya para sacar los productos y colocarlos ahí, tenerlos listos? Esa sería una explicación de las memorias Pro. Excelente. Grande, mediana, temporal, robusta, ¿no? Excelente. Muy, muy bien, profe. Muy bien. Muchas gracias por esa experiencia. Compañeros, ¿alguien más nos quiere compartir? ¿Alguien de los grupos? Profe Juliana, claro que sí, bien pueda. Profe Juliana, te escuchamos. Bueno, nosotros construimos la experiencia a partir de la construcción de un semáforo.
Ok, Para eso necesitamos 3 LED, que en el caso de Laura lo vamos a representar con 3 paletas de colores. Una de color verde, una de color amarillo y una de color rojo. Y les voy a compartir pantalla para presentarles pues como la actividad. ok, perfecto. Bueno, entonces aquí podemos visualizar las instrucciones, ¿cierto? Entonces, la primera instrucción o el algoritmo, ¿cierto? Entonces, la primera instrucción es encender o prender el LED rojo, el cual dura encendido 3 segundos. Después apagamos el bombillo rojo para poder encender el bombillo amarillo y no nos queden los dos encendidos al tiempo. Esperamos 1 segundo, apagamos el bombillo, el LED amarillo, encendemos el LED verde, esperamos otros 5 segundos y volvemos al inicio. Y le damos la instrucción para que se vaya repitiendo. Y mientras tanto, los niños van llevando el tiempo y cuando el LED está en color rojo o está la paleta roja, van a tener las manos arriba, esperamos los 3 segundos, las manos al frente, esperamos 1 segundo y bajamos las manos. A las manos arriba, perdón. Y en el rojo son las manos abajo. Entonces la idea es que como ellos involucran movimientos, cuerpo, colores, entonces ahí vamos teniendo pues como todo lo que necesitábamos para la actividad, el reto de la atención, eh, estar atentos. Me imagino que también hay colaboración, hay creación, hay algo del contexto real. Y te pregunto, ¿esto lo pensaban hacer con Tinkercad, con Scratch, con qué software? ¿O Profe así solo Guillermo. con... Profe Guillermo. Perdí un compañero. Bueno, inicialmente Profe, lo aló. podríamos hacer con Profe, el sí, la movimiento. idea, perdón, Juliana, Llegó el yo trabajé profe. con Juliana. Sí, la idea es que es entender esas instrucciones y entender que las instrucciones hay que darlas una a una, porque muchas veces uno no sabe que lleva un tiempo, que se queda un bombillo prendido, otro apagado. Y luego se podía hacer con Tinkercad, como lo que hacíamos ayer, el ejercicio que hacíamos en la clase de ayer, los que estuvieron en Ah, ok. robótica. Ah, listo, perfecto. O también con Scratch y se puede hacer simplemente un circulito y se puede hacer. Sí, lo veo muy fácil, una programación muy sencilla y de verdad muy práctico. Muchas gracias, profes. Excelente ejercicio. Profe José, Gracias. cuéntanos. Hola, profe. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con la profe Karina Marchena, perdón, de San Pedro de Urabá. Sí. Y bueno, también estuvimos apuntando a esa sugerencia que nos hizo usted de trabajar en el concepto pues de algoritmo. Entonces, no sé si la profe, antes de pronto de la explicación, nos quiere presentar la actividad. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, sí, nuestra experiencia, bueno, se llama la receta explosiva. Explosiva, teniendo en cuenta de que dentro lo que vamos a construir debe tener una sorpresa, ese reto, ¿cierto? Bueno, Ujú. ellos van a construir una receta que en realidad va a llegar a un algoritmo. Bueno, esta receta y ellos deben llevar ingredientes para preparar algo de comer, pero ellos no saben qué van a preparar. Esto va a Mm, ser una sorpresa para ellos. Bueno, también pues la idea es que se organicen en equipos, pero haciendo enumerándose y de acuerdo a esa enumeración pues se organizan los grupos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, entonces los números 1, los números 2, bueno. Eh, también
Bueno, después de que ya se organicen en grupos, es como van a escribir la receta donde ellos van a tener en cuenta pues los ingredientes y el paso a paso de esa receta, de ese plato que vayan a hacer, plato de comida. Finalizan pues presentando, compartiendo y evaluando la receta. Ya el compañero nos va a contar entonces cómo implementaremos la parte de algoritmo. Muchas gracias, profe. Me Listo, encanta profe. la idea, Entonces, comida, eso, uy, eso conecta emocionalmente muy fuerte. Comida, programación, no, excelente. Profe, cuéntanos. Entonces, profe, la idea es precisamente esa, ¿cierto? O sea, como entender el concepto de lo que es un algoritmo precisamente a partir de la construcción de esa receta, ¿cierto? Y de que ellos puedan especificar los ingredientes, el paso a paso y colocarle un nombre al resultado, ¿cierto? Y pues queda como ese trabajo de integrarnos, de compartir con los otros, de hacer un concepto que es muy tecnológico, sí, pero que no solamente se limita a lo tecnológico, sino que lo podemos evidenciar en muchos aspectos de la vida diaria. Y que pues es el Excelente. principio precisamente para la construcción de esos programas informáticos que luego podemos aplicar en algunas herramientas tecnológicas con Scratch, con PSInt, por ejemplo, y construir ya luego un algoritmo con algún código pues definido. ¿Listo? Entonces, sí. Bueno, muchas gracias, profe, verdad, muy, muy bien. Muchas gracias por la participación y excelente idea porque combina todo, ¿cierto? Lo emocional que es la comida, la relación y el hecho también de la duda, de la incertidumbre y la duda, ¿qué me toca? Y entonces, ¿yo qué hago con eso? No, excelente. Muchas gracias, profe. Profe Jorge, Jorge Julio y luego Jorge Andrés. Entonces, primero, profe Hola, Jorge buenas Julio. noches. ¿Sí me escuchan Buenas, ahí? ¿cómo estás? Sí, señor. Bueno, yo no tengo una presentación aún formal, pero sí he venido desde el encuentro pasado pensando en una idea con esas indicaciones que usted dio, de pronto para un proyecto un poco más, digamos, avanzado. El mío, pues, por ahora, ciudad inteligente. La idea es que los estudiantes pues diseñen, particularmente yo he trabajado con Scratch en estas semanas que llevamos, hemos trabajado con Scratch. Posterior a eso, a que ellos ya tengan, digamos, un manejo un poco de lógica y programación por bloques con Scratch, pues sí seguir con Robot, porque tengo entendido que unos de esos estudiantes venían de jornada extendida el año pasado y conocen ya algunos componentes y han trabajado también en Tinkercad. Entonces ya de pronto esa parte les queda un poco más fácil. Entonces, la idea es que ellos diseñen, programen y presenten un prototipo de una ciudad inteligente usando Scratch y robots, digamos como para resolver un problema de la vida real en el municipio donde ellos viven. Entonces, la idea es que tenga un reto, ¿cierto? Que será revelado en uno de los encuentros que tengamos, que será una sorpresa. También pues tendríamos un problema de la vida real sin una solución conocida, por decirlo así, y tendremos diferentes roles eh, eh, de equipos. O sea, digamos que uno va a ser el programador, otro va a ser el diseñador y así. O dependiendo de pues cómo se sientan bien ellos, la idea es que pues que trabajemos eh, pues que ellos trabajen en la solución de ese proyecto o en la creación del proyecto. Y al final, pues lo que tendremos sería la creación que va a ser, digamos, original y con propósito en el contexto real donde ellos viven. Entonces, la idea es la sorpresa que cada equipo abre, si dividimos el grupo en equipos, abre un sobre con un problema real, ¿cierto? Por ejemplo, si el semáforo o
la luz del municipio donde viven falla, ¿cierto? O si el río está contaminado, o si el mar tiene problemas de suciedad, cosas así, o sea, ejemplos reales. Entonces, digamos que ellos piensan la idea y inicialmente, ¿cierto? Hacen una planificación, inicialmente en papel, ¿cierto? Dibujan en un plano cómo sería la solución para ellos manualmente, ¿cierto? Entonces, como decía, cada uno de ellos tendría como que un rol. Uno sería el programador en bloque con Scratch, el otro sería como el constructor, el que arma el prototipo con robótica, ¿cierto? Con todos los componentes electrónicos. El otro sería, digamos, el que diseña la interfaz. Puede ser manual, ¿cierto? O bueno, inicialmente como es manual, ya después se mirarán esos roles. Y otro pues va a presentar como tal el proyecto. Eh, y pues la idea es que usen pues alguna forma de documentarlo para que quede bien estructurado. Entonces, cuando tengan el código, ¿cierto? Ya en acción, por decirlo así, con Scratch más robótica, programan con Scratch la interfaz visual digamos, del municipio donde ellos viven, ¿cierto? Que tenga las alertas, los sensores, ¿cierto? Que obviamente lo sepan manejar y hayan trabajado con eso. Y el equipo de robótica construye como tal el módulo físico, ya sea con Arduino, pues que hemos venido trabajando, o que ellos han venido trabajando y que ya lo conocen de cierta manera. Entonces, ambas partes, tanto el código, ¿cierto? La parte lógica como la parte física deben comunicarse o complementarse. Ok, profe. Entonces me gusta mucho como Pues bueno, ese estrategia sería como pedagógica. tal, digamos, el reto Eso, y que ya, es ese. exacto, y ya es como buscar actividades un poco más cortas para que todo se vaya generando en torno, porque cuando se hace un proyecto tan ambicioso como este, requiere varias etapas, entonces de pronto hay una frustración. Entonces, muy interesante el concepto y sería muy bacano que lo llevemos a tareitas puntuales. Entonces, por ejemplo, bueno, hoy vamos a construir la basurera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la basurera? Hoy vamos a hacer tal, entonces hacerlo un poco más por etapas para que los chicos lo puedan disfrutar más. Listo, profe, muchas gracias. Seguimos con el profe Exacto. Jorge Andrés. Vale, con gusto. No, de hecho, profe, ya va, quería comentar algo más. De hecho, si ya hemos empezado en el código con Scratch, que hemos hecho, ya hemos hecho algunas tareitas ahí específicas para ya, digamos, mostrar como tal a dónde iría. Listo, listo, Ah, profe, súper. gracias. A usted, profe, muchísimas gracias. Profe Jorge Andrés. Profe Jorge Andrés. Profe Jorge Hola, profe, Andrés. qué pena. Hola. Sí, ¿Qué profe, más? algo más, algo que para aportarle de pronto a los compañeros que están trabajando con algoritmos es, por ejemplo, el tema de las metodologías activas que en ocasiones nos comparten a los profes rurales desde Alianza Era. Por ejemplo, estuve la semana anterior en una capacitación y, por ejemplo, para el tema de algoritmos hay una actividad muy chévere que es con movimientos. Entonces se hace una especie de mesa redonda o un círculo todos de pie y una persona inicia con unos movimientos determinados, por ejemplo, dos palmadas. Y el que está a su derecha, después de que él termine las dos palmadas, entonces él tiene que repetir dos palmadas y quien inicia debe hacer un movimiento nuevo y se va como en efecto dominó hasta terminar todo el tema de dar la ronda por la circunferencia. Entonces eso hace alusión también a todo el tema del orden, la secuencia, el proceso anterior y pues eso con los chicos debe ser muy interesante porque ellos van a estar muy al pendiente de todo lo que está haciendo su compañero anterior y todo lo que están haciendo los otros. Entonces se produce como ese cortocircuito en entre lo que se debe hacer y lo que se está mirando que no se debe mirar. Entonces esa actividad como de sorpresa me parecería interesante para trabajar con los muchachos. Y otra actividad que he trabajado con ellos es decirles en el tema ya no del momento de la sorpresa, sino del reto, es decirles, lléveme a su casa, pero lléveme a su casa a través de las instrucciones desde aquí, desde donde estamos. Entonces ellos empiezan, profe, vamos a salir entonces del colegio. Y yo, venga, pero espere un momentico. Y no vamos a salir primero del salón y no vamos a subir primero las escalas y no vamos a abrir la puerta. Entonces también es como empezarles a dar como esas nociones
de qué se debe hacer antes de justamente conseguir los objetivos. Entonces ya ellos ya van cogiendo como la tónica y empiezan a dar unos rasgos o unas características un poco más convincentes de cómo son capaces ellos de llevarme hasta su casa sin necesidad de justamente darme una dirección o una indicación de un punto de referencia. Y pues también el tema de las comidas, como bien lo dijo la profe, también es muy interesante trabajarlo con ellos con el tema de algoritmos. Por ejemplo, algo muy práctico es el ejemplo del sándwich, que nos dice, echen la mermelada. Profe, ¿bien qué vamos a echar la mermelada? Y yo, entonces venga, listo. Primero, entonces, ¿qué debemos hacer? Profe, primero debemos seleccionar el pan, los ingredientes. Entonces, empieza esa interacción con los muchachos que empieza a generar en ellos esos algoritmos, no de una forma tan procedimental, sino de una forma experiencial y para ellos es mucho más nutritivo o mucho eh, más fácil de digerir estos conceptos desde las realidades que desde el tema procedimental. Pasa mucho en matemáticas. Nosotros siempre tratamos de hacer fórmulas, de aprendernos cosas para hacerlo más rápido, pero al final los muchachos siempre nos cuestionan ajá, ¿eso para qué sirve? Pero entonces ahí está como ese complemento entre lo uno y lo otro. Muchas gracias, profe Jorge. Bueno, compañeros, ahí ya les envío entonces el linkcito para que se registren. Recuerde que es importantísimo el registro de hoy, ¿cierto? Alguien que quiera concluir, alguien que quiera decir cómo se sintió, qué creen que cuál era el objetivo de esta clase, ¿cierto? Porque invertimos 1 hora y media de nuestro tiempo en una clase virtual donde estamos cansados, donde tenemos como todos diferentes actividades. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? ¿Cierto? Bueno, ¿alguien que quiera cerrar o así está bien? Es como para ya darle cierre a la clase. Entonces, compañeros, muchísimas gracias. Espero que estos espacios hayan sido enriquecedores y edificantes para ustedes, para su quehacer en la jornada, que les haya aportado algo interesante a su quehacer como docentes. Entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Y bueno, de esta forma cerramos entonces un módulo. Ya dentro de 8 días seguimos con otro. Profe Andrés, Buenas noches. Pero ya buenas saliendo noches. del tema,